No tenés un país si no tenés una frontera delimitada. Esto es algo que están sufriendo muchos países, y no solo en Europa, sino miren a República Dominicana. El problema es que muchos países tienen la enfermedad del moralismo. Quieren ser por demás de buenas personas y sitúan la moralidad por encima de su cultura e identidad. Y ahí estamos en un problema. Lo que termina pasando es que los países terminan implotando, es decir, explotando desde dentro, y terminan ganando los inmorales. Lo que debería pasar es que los países deberían defenderse con fuerza extrema en cada una de las situaciones. Se deberían defender con fuerza extrema de los países extranjeros que los quieren atacar. Se deberían defender con fuerza extrema de los inmigrantes ilegales que quieren entrar, independientemente de sus intenciones, de qué países sean y del color de su piel. Todos los países deberían usar la defensa extrema en este tipo de casos. Porque si no la usan, terminan atrayendo personas que huyen de sus países, que no le tienen miedo a nada, y como resultado terminan trayendo inseguridad y caos a su país. Si no se usa la defensa extrema, adivinen qué va a terminar pasando. La gente va a seguir llegando en botes a sus fronteras. Asimismo, hay algunos pocos países que protegen sus fronteras y que las tienen bien delimitadas, no dejando entrar a cualquiera. En estos tiempos los países deben dejar de ser tan morales para poder seguir existiendo en el futuro. Y no me vengan con la estupidez de hay que entenderlos porque ellos están en una situación que vos también, si estuviese en esa situación, harías lo mismo, y que simplemente buscan mejorar su vida. Pará. Escuchame una cosa. Si hay una persona que se mete a tu casa porque quiere un mejor televisor, ¿vos dejarías que se lo lleve? No, porque es tu televisor. ¿Por qué dejan que se lleven su cultura, su identidad y que se meta cualquiera a su país simplemente porque busca una mejor calidad de vida? Acá estamos haciendo foco en los ilegales que entran, no en que haya inmigrantes calificados que vienen a tu país. Número 2, en que se está reemplazando la cultura, porque los que están entrando se están reproduciendo a un nivel mayor que los propios locales y eso es un problema. Y número 3, que cuando entran muchos ilegales, algunos se adaptan y hacen las cosas bien y simplemente quieren lo mejor para su familia, pero muchos otros no, y eso es algo estadístico, que no te lo van a decir los noticieros, te lo dice la gente del lugar. Y como dije al inicio, esto no solo aplica para los países de Europa, sino para todos los países, desde República Dominicana, Venezuela, Argentina, México, todos los países del mundo. Si querés ir a un país, tenés que aplicar a una visa o residencia y pasar por un procedimiento de registro en la cual cada persona entra y pasa ciertos pasos para poder ingresar, como de hecho lo haces vos si querés ir a un país. Porque como digo siempre, si vos querés ir por ejemplo, a algún país europeo, te piden todos los requisitos. Un poco más, te piden un análisis de sangre en el aeropuerto, te hacen pasar por las valijas, el control, te chequean 40 veces. E incluso si le das todos los requisitos que piden, se dan el lujo de rechazarse con todo su derecho, lo cual está perfecto. Pero después por otro lado, hay fronteras abiertas. Si vamos al ejemplo de la frontera de Estados Unidos con México, bueno, sabrán lo difícil que es pasar por la migración de Estados Unidos a la hora de un aeropuerto, que transpirás como si fueses un criminal, y por otro lado hay fronteras que no hay nadie controlando. Bueno, hay todo un negocio detrás de las personas que te suelen cruzar la frontera y demás. Lo mismo en Europa. Si vas a, por ejemplo, España o Italia, y llegás al aeropuerto, te van a pedir si tenés un pasaje de salida de la Unión Europea, del espacio Schengen. O sea, te van a exigir un pasaje de vuelta. Te van a ver que tu pasaporte tenga una vigencia de mínimo 6 meses. Van a chequear que no tengas algún antecedente penal y un montón de cosas. Tu valija y tu pertenencia la van a pasar por un escáner. Que ni siquiera podés llevar, por ejemplo, un perfume que tenga más de 120 mililitros. Por poner un ejemplo, hablando de una carry-on o una cabina que esté ahí arriba con vos en el avión. Y después, por otro lado, entran inmigrantes en bote como si nada, que lejos de expulsarlos, los van a buscar a los botes para salvarlos, para darle un abrigo, para protegerlos. Inmigrantes que después le terminan haciendo daño a la gente honrada, a la gente trabajadora de ese país. Dígame si no es el mundo de los payasos. Dígame si no es el mundo del revés. Literal, están abriendo la jaula para que entre cualquiera. Personas que no están calificadas para aportar nada más que inseguridad, para dañar la cultura y la calidad de vida del lugar. El problema con el salvajismo que carga a la gente que entra es que es extremadamente efectivo, sobre todas las cosas, cuando no se choca con una fuerza extrema que defienda el país. Voy a explicarlo de una forma aún más sencilla para que lo puedas entender como tiene que ser. Si vos sos un salvaje que te subís a un bote y vas a un país de forma ilegal, estás dispuesto a hacer lo que sea para poder entrar. Y del otro lado, o el pueblo de ese lugar, o el gobierno, o la gente, no están dispuestos a hacer lo que sea para evitar que esa gente entre. Y si del otro lado, la gente de ese lugar, el pueblo, el gobierno, la policía,
no están dispuestos a hacer lo que sea para evitar que vos entres, lo vas a terminar logrando. Lo único que tienen que hacer es subirse a un bote y tratar de entrar. Vos tenés que, en primer lugar, encontrar a esas personas. En segundo lugar, arrestarlos, llevarlos a la cárcel, alimentarlos dentro de la cárcel con los impuestos de la gente, conseguirle un abogado para que se pueda defender, llevarlo a un juicio, esperar el resultado, ganar el caso, forzarlo a que tome un avión para deportarlo y que deje el país. Es decir, toma solo unos días poder entrar ilegalmente a un país y toma años poder sacar a ese tipo de gente, a esas personas, en el mejor de los casos. Es una batalla completamente injusta y desequilibrada. La eficiencia siempre termina ganando a largo plazo. Este es el motivo por el cual la fuerza extrema debería estar en cada uno de todas las fronteras de los países controlando este tipo de situaciones. Y esto que voy a decir a continuación no es moral, pero es extremadamente efectivo. Y es lo que yo haría si estuviese a cargo de la defensa de mi país. Bajen los botes. Dispárenle a las gomas de los botes. Para no decir algo más extremo, porque yo he escuchado a personas a decir que primero anuncien con balas de goma y luego empiecen a hacer un anuncio un poco más certero, lo cual yo adhiero completamente. Si la defensa de países como Italia o España, que están sufriendo de esta situación, entre otros, le estuviesen disparando a los botes y estuvieran bajando los botes antes de que pisen la tierra, yo les aseguro que no vienen más. Tan simple como eso. Seguramente algún cristalito de la generación de cristal va a empezar a decir, pero los derechos humanos, va a decir que eso es fascista, nazista, que eso es horrible, qué sé yo. Pato, no te olvides que son seres humanos, que simplemente están buscando una mejor solución para su vida, una mejor calidad de vida, que vos harías lo mismo, que hay que entender y demás. Claro, ese tipo de gente que se hace la empática, porque no es empática, empatiza con los delincuentes y con todos esos ilegales, pero no empatiza con todas las víctimas cuando todas esas personas dañan la calidad de vida de los locales con un montón de atrocidades que no hace falta que yo te las diga porque habrás escuchado y todo el tiempo están habiendo noticias de este tipo de cosas. Ahí no se solidarizan, o sea, empatizan con los ilegales que quieren entrar, pero no empatizan con las víctimas producto de los crímenes que este tipo de gente comete. Entonces, ¿qué? Eligen empatizar con los delincuentes y no empatizan con la gente local, que encima el día de mañana pueden ser los pelotudos ellos mismos que sufran ese tipo de ataques. Otra opción es, supongamos que Italia quiere tomar esta medida y España levanta la mano en la ONU o en alguna de esas organizaciones que no sirven para nada y se opone. Empieza a estar en contra de las medidas de Italia de bajar los botes. Yo lo que haría si fuese el gobierno italiano es, está bien, vamos a hacer una cosa. No bajamos los botes, vamos a recibir a los inmigrantes, así como los recibimos salen vuelos directos a España. O sea, te los envío vos. Tan bueno que vos sos, aceptando progresistamente a todos estos inmigrantes ilegales, lo vas a recibir vos. Yo no los quiero en mi país. Acá hay que meter bala. Entonces yo haría eso. ¿Cuál es el país que se opone a mi medida? ¿Francia? ¿Alemania? ¿Suecia? El que sea, ningún problema. Salen vuelos gratis todo el tiempo, todos los días, con todos los inmigrantes que yo reciba, automáticamente te los envío, ya que tanto los querés recibir. Yo no los quiero recibir. Es decir, yo en mi país no permitiría que pisen mi tierra esos inmigrantes ilegales. Los llevaría a los países que son lo suficientemente progres como para priorizar la vida de los inmigrantes ilegales por encima de los de su propia gente, por encima de su propia cultura e identidad, por encima de su propia patria. De todas formas sabemos que no hace falta llegar a un punto tan extremo, porque no les digo al 10º bote, al 3er bote que hundís ya dejan de venir y te aseguro que no viene un bote más. Bajen los botes. Pero ellos saben bien que incluso antes de llegar a la tierra, los están esperando con los brazos abiertos, le dan todas las comodidades, los llevan a un hotel, les pagan los pasajes, les dan comida, salud gratuita, etcétera, 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 pagado con los impuestos de los petes de ese país. Explíqueme, ¿cómo no van a seguir viniendo en masa? Tiene todo el sentido del mundo. Es por eso que la culpa no es de los inmigrantes ilegales, sino del gobierno, que se vende, que se prostituye ante las organizaciones internacionales y todo lo que ya venimos hablando en este canal, y también de la gente de este país. Porque cada país tiene el país que merece. Recuerdo cuando se armó el quilombo de Lampedusa, que muchos inmigrantes batían récord y llegaban a la isla italiana de Lampedusa. Las italianas bailando con los ilegales, dándoles comida, dándole todas las facilidades. Que quizás son excelentes personas, pero no se dan cuenta que están alimentando al enemigo. Quizás no son todos delincuentes los que estaban ahí, pero muchos sí. Muchos son los que después le dan problema a otros italianos. Quizás no a ese que le está abriendo las puertas o que están bailando. Estaban bailando literal con el enemigo. Se están dando un tiro en el pie. Lo mismo con España, lo mismo con Portugal, lo mismo con un montón de otros países. O sea, la gente local es culpable también
por justamente facilitarles todo esto. De una forma u otra se van a ver perjudicados con toda esta situación. De todas formas sabemos que el primer país que proponga una medida como las que yo estoy diciendo, lo van a tratar y lo van a matar, y es algo utópico de pensar hoy en día. En lo que refiere a la ley y al orden, estamos viendo un declive a nivel internacional. Los gobiernos y la policía están muy asustados para hacer lo que se necesita hacer para solucionar esta situación. Fíjense lo dañado que está todo esto, que hace poco en Reino Unido hubo una política que se llamaba Stop and Search. Le daba a la policía la capacidad de detener a las personas y hacer una pequeña investigación o chequear que no lleven armas, o más que nada era por un tema de seguridad. O sea, todo el mundo estaba de acuerdo de que iba a ser positivo. ¿Qué descubrieron? Que los barrios donde había más negros eran los más peligrosos, los que las personas portaban más armas y cuchillos, y donde se ejecutaban la mayor cantidad de homicidios y robos. ¿Qué hicieron con esta información? La ocultaron y automáticamente detuvieron ese sistema, es decir, que hoy en día ya no está más presente, porque alegaron que era racista, simplemente por los resultados que estaba arrojando. O sea, la culpa era del sistema, del método que estaban implementando, que estaba evidenciando cómo los barrios de inmigrantes, donde había más africanos y demás, eran los barrios más peligrosos e inseguros de Reino Unido. Justamente por proteger a los delincuentes y descuidar a la gente honesta, es que hoy en día no podés caminar tranquilo de noche, por ejemplo, por Londres, así como también en otras ciudades como Birmingham y demás. A diferencia de países pobres de Europa como Bosnia, Croacia, Letonia, entre otros, donde podés caminar por cualquier calle a cualquier hora, con cualquier prenda que no vas a tener ningún problema. Esto va mucho más allá del color de piel y del racismo. Estamos hablando de estadísticas, de reconocer patrones, y lo digo siempre, si de 100 personas que cometen delitos, el 100% sigue un mismo patrón, y no podemos hablar de ese patrón porque es racista, si al decir la verdad somos considerados fascistas y demás, estamos viviendo en un mundo de payasos. Estamos viviendo en el mundo del revés. Ellos deberían tener miedo de hacer las cosas que hacen en otro país, jugando completamente de visitante. Como cuando uno va a un país y trata de no cumplir ninguna regla. ¿Por qué? Porque está jugando de visitante, a ver si caes preso, a ver si pasa tal cosa. Ellos juegan con una libertad, con una confianza completamente al extremo, porque saben que no va a pasar nada. Está todo invertido. Ahora resulta que los que tenemos que tener miedo somos nosotros en marcar estas cosas. Como ahora en Reino Unido, que se empezó a perseguir a la gente que en las redes sociales marcaba posteos que justamente hablaban de este tipo de cosas. Una locura. Tenés que cuidarte como pillaste en la cámara. Si todos los asesinatos están siendo en la misma área, se debería hacer algo, pero no, porque incluso hablar de eso de alguna manera te hace racista. De lo que se deberían estar ocupando en Inglaterra, por ejemplo, es que destinos turísticos como Londres, así como también en Francia, París, Los Ángeles en Estados Unidos, están dejando de ser destinos turísticos. La gente está prefiriendo ir a destinos no tan turísticos, pero que son mucho más baratos o seguros. Pero ellos siguen preocupados por la economía, pensando que la economía trae más seguridad. Los invito a pasar por los países pobres de Europa del Este y de Asia, donde podés caminar por cualquier lado a cualquier hora y donde la economía está para atrás. Todas las personas con un poquito de sentido común van a coincidir con esto que estoy diciendo. El problema que está pasando en la mayoría de los países es que la cultura, el sentimiento patriótico de cada país está siendo muy débil. Y cuando uno habla con la gente de Europa del Este que está en países desarrollados, que están siendo invadidos, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, entre otros, he tenido la posibilidad de hablar con varios de ellos y todos me dijeron lo mismo, que no quieren estar ahí, que fueron solo para hacer plata, pero están pensando que una vez que tengan unos buenos ahorros, van a volver a su país. Esto sucede porque hay un sentimiento de pertenencia y a la gente no le da lo mismo estar en su país, con su cultura, con la gente que piensa y es como ellos, o estar afuera de visitante. Bueno, en la mayoría de estos países que están siendo invadidos han perdido ese sentimiento de pertenencia. Por el contrario, tienen la mentalidad de que somos todo lo mismo, de que somos ciudadanos del mundo y que todos deberían tener la oportunidad de estar en su país. ¿Qué opinión tenés al respecto? Voy a leer tus comentarios. Antes de irme te quiero dejar este video donde comenté lo que está pasando en República Dominicana, que ya no es una invasión, es prácticamente un reemplazo. Están reemplazando a la población dominicana. Si no mejora la situación, quedan los últimos años que vamos a ver a República Dominicana tal y como lo conocemos. Es así de grave. Anda a ver este video que te vas a enterar más detalle de lo que está pasando. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, yo.